para el día de mañana en el Salón Azul, ya previamente avisado a la prensa, a los gremios y el personal de Caja de Seguro Social, MINSA, donde vamos a continuar el primer debate, la ley 611, que tiene que ver con contratación de profesionales de la salud del extranjero. Así que quedó un receso en el momento de que ya todos los expositores habían hecho sus descargos y le tocaba a los comisionados hacer sus aportes. Así que estamos en un receso y el día de mañana vamos a iniciar esta discusión. ¿Qué tanto avanzan estas negociaciones, diputado? Bueno, prácticamente más de un mes atrás ya se estaban reuniendo lo que son las diferentes instituciones o grupos o gremios, tanto de salud, de enfermería como médicos, laboratoristas, etcétera, en las instalaciones del MINSA, donde se estaba viendo conjuntamente con la mesa del diálogo de modificación del Código Sanitario. Así que ahí ellos comenzaron a hacer las modificaciones y lo que yo tengo escrito es que más o menos un 85, casi 90% se ha llegado a un consenso. Es lógico, nunca uno va a llegar al 100%, pero yo pienso que ya con este acuerdo que se ha hecho entre lo que es el sector salud y por parte del gobierno y los gremios, pues ya 80 o 90% ya es un